Perdón, me había olvidado de comenzar a grabar la clase. Lo que es para el proceso de evaluación, como les decía anteriormente, también la norma justamente propone una serie de pasos y de procesos para llevar adelante, y realmente es muy interesante poder tomarla en cuenta y tenerla en cuenta, porque o sea, ofrece muchas plantillas y herramientas que son bastante interesantes para luego llevar adelante el proceso de evaluación. Bueno, y luego hay la 25045, que es un módulo de evaluación que es específico para lo que es la parte, si queremos evaluar lo que es la característica de recuperabilidad de un sistema. Es específico porque es muy específico todo lo que es la parte de recuperabilidad, entonces lo toma como hasta como una norma aparte para poderlo tratar. Como veíamos anteriormente en las otras clases, el modelo de calidad básico hace referencia a determinadas características que nosotros pretendemos medir o evaluar de un determinado producto. Luego, cada una de estas características puede tener una o muchas subcaracterísticas. Y luego, cada subcaracterística va a tener uno o varios atributos por los cuales nosotros vamos a medir. El atributo es lo que nosotros vamos a medir finalmente. Es a lo que le vamos a asociar luego una función de medición, que es la métrica. ¿Está? Entonces vamos a tener características, subcaracterísticas y atributos. Luego a cada uno de esos atributos le tenemos que asociar una métrica, que es lo que nosotros vamos a medir en definitiva. Y esa métrica va a tener una función de medición asociada, para la cual luego nosotros ejecutemos la evaluación. Cada uno de los elementos que participan en esa función de medición van a tener que ser alimentados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para que veamos bien de qué se trata esto. Pero básicamente nuestro árbol de especificación para luego poder ejecutar todo lo que es la parte de medición y evaluación va a estar completo una vez que tengamos características, subcaracterísticas, los atributos, las métricas asociadas a esos atributos, y esa métrica por lo general propone una función de medición, la cual luego va a ser ejecutada en el proceso de evaluación. No sé si quedó claro esto. Sí. Sí, bien. ¿El atributo qué significa? El atributo es una propiedad que podemos mensurar. Puede ser algo físico o algo abstracto de una entidad. ¿Está? A ver, un atributo puede ser la temperatura, un atributo puede ser la velocidad, un atributo puede ser el color. Son cosas que las podemos mensurar de alguna manera. O sea, les podemos poner un número, lo podemos valorar a través de algo. Y ese a través de algo justamente es una función de medición que nos va a proporcionar un dato, un número, para justamente darle un valor a ese atributo. Luego vamos a ver que a este atributo lo podemos cuantificar a través de ¿qué? A través de una métrica directa o una métrica indirecta. Eso después lo vamos a ver. A ver, por ejemplo, le doy el ejemplo de la temperatura y la sensación térmica. La temperatura se mide a través de una métrica directa, que será temperatura actual, que la toma un determinado dispositivo y te dice, en este momento hace 23 grados. Es directo. Ahora,
Si yo quiero saber la sensación térmica en el mismo momento, no es una métrica directa porque no tengo ningún elemento que me vaya a tomar ese dato o me diga en este momento la sensación térmica es de tanto. Va a depender de otros elementos, los cuales yo voy a tener que hacer una cuenta para poder sacar la sensación térmica. Las dos son métricas, las dos voy a tener una métrica para obtenerla, pero una la voy a obtener de manera directa al dato, por más que tenga que hacer una cuenta, la voy a obtener de manera directa, pero el otro va a depender de la temperatura, que es una métrica directa, y otros elementos que tendrán que ver con la presión atmosférica, con el viento, con la humedad, con otros elementos. Entonces, no lo voy a obtener de una manera directa, sino que va a depender de otros elementos, que en este caso va a depender de la métrica que tiene que ver con la temperatura y otros elementos para poder determinar la sensación térmica. ¿Mm? Después vamos a ver también algunos ejemplos de lo que es una métrica directa y una métrica indirecta, pero esa es la idea, llegar a la característica, la subcaracterística y el atributo que yo voy a medir. ¿Mm? Profe, se Esa es puede un poco decir la... que, una consultita, se puede decir ¿Sí? que una métrica indirecta se mide a partir de otras métricas directas, podríamos decir. Puede ser el caso, puede ser el caso. Generalmente se da de esa manera, o sea, necesitas medir algún otro atributo para luego poder determinar lo que vos querés medir. A ver, te doy otro ejemplo, el peso y la masa corporal. ¿Mm? O sea, son dos cuestiones que te van a servir para sacar la subcaracterística de, no sé, de algún tipo de indicador que tenga un nutricionista, está que cuando vos saques el peso y saques la masa corporal, seguramente cuando este especialista una estas dos cuestiones, que después vamos a ver, que eso se termina transformando en un indicador. Por eso le doy estos ejemplos como para que tengamos. Entonces, para sacar la masa corporal, vos vas a necesitar ¿cómo es? Del peso, que es una métrica directa, que se sube la persona a la balanza y dice, bueno, pesa tantos kilos. ¿Mm? Luego, para sacar la masa corporal, necesito otros elementos para poder obtener la masa corporal. Ojo, no soy experto en el tema y tal vez esté cometiendo un error, pero es para que ustedes se den cuenta. Y seguramente para sacar, no sé, la cantidad de grasa corporal, seguramente va a necesitar del peso, va a necesitar de la masa corporal y también va a necesitar de algún otro elemento o no sé, o de algún otro análisis externo para justamente sacar cuál es la cantidad de materia grasa que tiene el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Ahora, esos tres elementos, cuando yo los combine, voy a tener un indicador. Que ese indicador seguramente le va a decir al profesional médico, le va a dar un número entre tanto y tanto, que esto pues también lo vamos a ver. Esto podemos comparar mucho con la medicina, sobre todo en los análisis. A ver, cuando tenés, viste que está el colesterol bueno, el colesterol malo y, no sé, los triglicéridos totales. Cada uno por sí solo marcan algo. ¿Está? Ahora, cuando el profesional médico los une, tal vez pueda sacar un indicador o tal vez esté haciendo una métrica indirecta para medir alguna otra cuestión que él esté dando respuesta, está evaluando. O sea, a ver, cuando nosotros nos hacemos un análisis justamente, ¿qué es lo que nos miden? Determinadas características y subcaracterísticas. ¿Mm? Y de esas subcaracterísticas hay algunos atributos que a lo mejor los tenemos que unir para sacar, no sé, los triglicéridos totales o el colesterol total de una determinada persona. Entonces, esos tres atributos que tiene la subcaracterística colesterol, que será colesterol bueno, colesterol malo y triglicéridos, en la suma total, o no sé, en la función que los mida, nos va a dar un indicador de decir, bueno, si estamos bien o estamos mal con respecto a nuestro colesterol. No sé si te despejé la duda o te la compliqué más. No, no, perfecto, profe, se entendió perfecto.
Esto, por eso se lo llevo al plano S, que por ahí, digamos, son cosas que todos hemos pasado. Y bueno, en realidad, cuando vos te dan la cartilla de lo que te tenés que hacer, en determinados análisis, justamente lo que te evalúan son características de la salud que tienen que ver y que tienen impacto en tu salud. Entonces, es más, luego cuando el profesional médico mira tu peso, tu masa corporal, tu colesterol, tus cuestiones, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿qué compone con todo eso? Un indicador. Un indicador que dice si está entre tanto y tanto, es aceptable. Si está entre tanto y tanto, está al límite, y si está más de tanto, es inaceptable. O sea, hay que tratarlo al tema, de alguna manera. Ese es un poco el concepto general. Ahora después lo vamos a ir desglosando cada vez más. Por ejemplo, del modelo de calidad que seguramente ustedes llevaron a cabo, para la característica adaptación funcional, subcaracterística completitud funcional, lo que nosotros el atributo que vamos a medir es la cobertura funcional. O sea que a esta cobertura funcional le vamos a tener que asociar la métrica que nos propone ISO 25023, que es el modelo de calidad de las métricas para el modelo de calidad de producto, o tomar otra métrica, inventar otra métrica, desarrollar otra métrica, para poder medir la cobertura funcional. Yo acá voy a hacer un alto porque les quiero mostrar. Para también bajarlo un poquito más a tierra esto. ¿Ahí están viendo la hoja de Excel? Sí. Perfecto. ¿Ahí ven la presentación? No. Quedó el Excel. Perfecto. Decíamos que nuestra característica de evaluar era adaptación funcional. Este es el modelo de calidad completo, donde tenemos característica, subcaracterística, una descripción, el atributo, a qué se refiere el atributo, y cuál es la función de medición, cuál es la métrica que yo voy a aplicar para medir la cobertura funcional. Característica, subcaracterística, atributo y la función de medición para poder medir la cobertura funcional en este caso. Como veíamos, era adaptación funcional, completitud funcional, cobertura funcional. ¿Qué propone ISO 25010 a través del modelo de calidad y su asociación con las métricas de 25023? Dice que para medir la cobertura funcional, yo voy a aplicar una función de medición, mi métrica, que la llama X, va a ser 1 menos A sobre B, donde A va a ser el número de funciones que faltan y B va a ser el número de funciones especificadas. Esta cobertura funcional me va a decir a mí el grado en el cual están implementadas las funcionalidades que yo requerí. Este 1 menos me va a dar un valor, me va a dar un determinado valor. Por ejemplo, el número de funciones especificadas, que es B, supongan que es 5, y el número, que es 10, y el número de funciones que faltan es 2. Entonces voy a hacer este cociente, 2 dividido 10, 1 menos lo que me dé ese valor, voy a obtener una medida. Si yo estoy comparando la cobertura funcional de 3 productos
que quiere adquirir una compañía y dice, bueno, a ver, yo quiero saber cuál es el mejor con respecto a cobertura funcional. Ejecuto esta métrica y voy a obtener un valor por cada uno de ellos. Entonces, una vez que yo obtenga ese valor, voy a decir, bueno, el producto A tiene este valor, el producto B tiene este valor, el producto C tiene este valor. Ahora, luego tenemos, que ya lo vamos a ver más adelante, vamos a tener que saber cuál es nuestro criterio de decisión, como aquel profesional médico que dice, cuando está entre esto y esto está bien, cuando está entre esto y esto está al límite, y cuando está mayor que esto, hay que hacer un tratamiento. Con esto pasa lo mismo. Cuando el valor está entre esto y esto, para mi organización es aceptable. Cuando está entre este valor y este valor, es mínimamente aceptable, y cuando está más de este valor, es inaceptable. Entonces yo ahí tengo un criterio de decisión para aplicar con respecto a lo que estoy midiendo. No sé si quedó claro el ejemplo para justamente determinar lo que es característica, subcaracterística, atributo y la métrica que luego le está asociada con esa función de medición. Este Excel que está acá es parte de los trabajos que nosotros venimos desarrollando con el grupo de investigación. Bueno, nos ha ayudado mucho porque en este tablón está definido todo el modelo de calidad con todas las métricas asociadas. O sea, están las 8 características y las 32 subcaracterísticas con sus métricas asociadas, y creo que también está el modelo de calidad en uso. O sea, están las dos. El modelo de calidad en el uso. Donde podemos ver confiabilidad, seguridad, capacidad de mantenimiento, distintos. Como ustedes pueden ver, por eso que existen métricas directas y métricas indirectas. La adaptación funcional tiene varias subcaracterísticas. Y por ejemplo, me voy a otra para que nos quede también un poco más claro. Si vamos a la característica eficiencia del desempeño, por ejemplo, vamos a tener comportamiento relativo al tiempo. Y observen ustedes que para poder medir el comportamiento relativo al tiempo, la norma nos propone 1, 2, 3, 4, nos propone 5 atributos. Que luego, si ustedes esto lo miran detenidamente, acá vamos a tener métricas directas, acá vamos a tener métricas indirectas, y después seguramente, para poder sacar el valor realmente de la subcaracterística que nos interesa, que es comportamiento relativo al tiempo, vamos a tener que armar un indicador para poder mezclar todo esto. Porque seguramente a lo mejor hay alguna de estas cuestiones que no nos interesa medir. Utilización de recursos es otro ejemplo también de la misma manera. E imaginen que para sacar luego un indicador que me diga cuál de los 3 software que yo estoy comparando tiene mejor eficiencia del desempeño. Entonces, para cada característica y subcaracterística y cada atributo que yo esté midiendo, voy a tener que definir un indicador de cómo ir mezclando todo esto, cómo los voy a ir sumando, para luego tener ese indicador de decir, bueno, este sacó 0,5, este sacó 0,8, este sacó 0,1. Y ahí aplicamos luego lo que es el criterio de decisión. Simplemente les quería mostrar esto para bajar un poquito a tierra lo que era esto. O sea, el modelo de calidad, y seguramente que ustedes desarrollaron para el trabajo práctico, han encontrado esto. ¿Tá? La característica, la subcaracterística y el atributo, que es lo que yo voy a medir
para ese determinado software. ¿Qué es una métrica? Vimos el atributo, ahora la métrica que nosotros le vamos a asociar, ¿está? ¿Cómo se la define? Dice la teoría que es la correspondencia de un dominio empírico, o sea, el mundo real, a un mundo formal matemático. La medida incluye un valor numérico nominal asignado al atributo del ente, justamente por el cual vamos a tener la medida que le corresponde. Básicamente esa es una de las definiciones de métrica, pero básicamente corresponde a una medida que está en un mundo empírico, en el mundo real, y yo la tengo que transformar de alguna manera, llevarlo al mundo matemático para cuantificarlo. Este es otro ejemplo, que por ejemplo yo miro a dos personas y digo, A es más alto que B. Bárbaro, sí, eso es lo que pasa en el mundo real. Ahora, si yo necesito elegir una persona que esté entre 1,80 m y 1,85 m, las voy a tener que medir. El atributo altura le voy a tener que poner número. Entonces la altura esa será de alguna manera, es una métrica directa, mido a fulano, mido a mengano y digo, mira, este está entre 1,70 m y 1,82 m. Y este está entre 1,80 m y 1,85 m, y tengo otro que está entre 1,90 m y 1,92 m. Mi criterio de decisión, ¿cuál era? Tiene que estar entre 1,80 m y 1,85 m. Entonces, de las tres alternativas que yo voy a tener, voy a escoger una. Entonces, yo digo, sí, mira, este me parece, este más alto, este sí, mira, me parece, pónganse de menor a mayor, pónganse de mayor a menor. Ahora el más chico en el medio y los dos más grandes. Ese es el mundo empírico, el mundo real, el mundo que nosotros vemos. Luego a eso lo tengo que llevar al mundo de la matemática para poderlo cuantificar y en función de eso poder comparar y poder sacar de alguna manera algún tipo de conclusión. Esa es la idea de una métrica. Justamente, sí, estos también son casos que son simples, pero esa es la idea de llevarlo, mostrar estos ejemplos, porque sabemos que el software es abstracto, por eso tratamos de armarle un modelo de calidad que sea, digamos, los términos que nosotros utilizamos para el modelo de calidad son términos que sugieren la altura, sugieren el peso, pero luego lo tengo que medir para saber si, sí, más o menos, a ver, yo hice 3 clics y llegué al resultado, y con el otro, y no sé, a ver, qué sé yo, porque hay un combo que se despliega, y bueno, a ver, si yo quiero medir la usabilidad, me puedo armar mi modelo de calidad de usabilidad, puedo asociarle las métricas y de alguna manera medirlo, usando ISO, o bien armar mi modelo de calidad ad hoc para lo que yo quiero medir, definir una métrica que a mí me satisfaga y medir a los 3 productos, o a los 4 productos, o a los 2 productos de la misma forma. O bien podemos estar midiendo un producto para saber si satisface las necesidades de nuestros usuarios y en función de ello luego plantear mejoras a través de ello, porque nosotros decimos, bueno, todo lo que nosotros estemos midiendo con respecto a usabilidad, todo lo que esté por debajo de 0,5 hay que evolucionarlo, hay que mejorarlo, hay que innovarlo. Entonces voy a medir determinadas cuestiones y todo lo que esté por debajo de eso van a ser focos de mejora para un nuevo release de mi producto. Algunos ejemplos de métricas, por ejemplo, longitud del texto en un cuerpo de una página, o sea, ¿qué mido? La cantidad de palabras, la cantidad de caracteres puedo medir. A ver, cuando a ustedes le dicen, bueno, tienen que pasar un texto que no tenga más de 250 caracteres. Bueno, aplicamos la opción en nuestro procesador de texto y no nos tenemos que pasar de 250 caracteres. O sea, desde 1 a 250 es aceptable. 0 no es aceptable
y 251 no es aceptable. Mi rango está entre 1 y 250. Por ejemplo, medir la cantidad de enlaces rotos de un sitio, o sea, correrle pruebas a un determinado sitio y sacar la cantidad de enlaces rotos, o sea, todos los errores 404 que me dé es porque tengo enlaces rotos. Cantidades de imágenes que tienen texto alternativo o texto explicativo para comprender lo que yo estoy viendo en una determinada interfaz. La cobertura funcional, como veíamos antes, qué proporción de las funciones especificadas se han implementado. Esto también sirve para una cuestión de control dentro de una organización. Decir, bueno, a ver, mi especificación funcional es todo esto, estos son todos mis casos de uso, bueno, ahora a ver, vamos a ver el software que implementamos si realmente cumple con todo esto. También lo puedo utilizar como un elemento de control a esa métrica. Esto es un poquito lo que veíamos charlando recién, el tema de las métricas directas y la métrica indirecta. Una métrica directa está de un atributo que no depende de ninguna métrica de otro atributo, que es lo que decíamos antes. Yo mido algo de manera concreta y obtengo mi dato. Una métrica indirecta es cuando ya la sensación térmica. Dependo de otra métrica, dependo por lo menos de la temperatura, de la presión atmosférica y de la humedad. Dependo de 3 métricas directas para poder sacar mi métrica indirecta, que en ese caso es como es la sensación térmica. Como decíamos antes, mi métrica se termina formalizando a través de una función de medición. A ver. Como veíamos acá, por ejemplo, una función de medición. Tiempo de respuesta adecuado. ¿Qué es esta? El tiempo de respuesta adecuada. ¿A qué se refiere el tiempo de respuesta adecuada? ¿Qué tan bien cumple el tiempo de respuesta del sistema con el objetivo especificado? Entonces, mi función de medición va a ser A sobre B, donde A es el tiempo medio de respuesta. Observen que acá está el tiempo de respuesta objetivo especificado. El tiempo de respuesta objetivo especificado depende de otra métrica que está especificado. Entonces, esto es una métrica indirecta que yo tengo que aplicar. Mi función de medición, aparte, incluye también leer otra métrica indirecta, que esto, por supuesto, está especificado en la ISO 25023, que significa cada uno de esos PTB 1-G, está, qué es lo que, ¿cómo es? ¿A qué hace referencia? Y por ejemplo acá tenemos, para medir el tiempo de respuesta, es una sumatoria de esta función matemática. Entonces cuando vamos a querer medir esta, mi función de medición, según lo establece ISO, va a ser esta para aplicar. Y luego yo voy a tener que alimentar cada uno de los elementos que forman parte de la función de medición. Entonces vamos a tener distintos tipos de funciones de medición, o simplemente algo tan simple como esto, que es 1 menos A sobre B, que hay muchas de las métricas O A sobre B. Vamos a tener mucho de, por ejemplo, utilización del ancho de banda. Por ejemplo, donde dice que A es el ancho de banda de la transmisión real medida a lo largo del tiempo para realizar un conjunto de tareas determinada, y B es la capacidad del ancho de banda disponible para realizar un conjunto determinado de tareas. Este cociente me va a dar un número, está, donde, por supuesto, la utilización del ancho de banda, cuanto más chico sea mi valor, menos utilización de ancho de banda va a tener. Y esto, a ver, si queremos medir cuánto ancho de banda, por ejemplo, no sé, estamos utilizando distintos sistemas de streaming para subir nuestros videos, nuestros audios, lo que sea, y transmitirlos en vivo. Bueno, voy a tener que utilizar el mejor compresor para que me utilicen en hacer un upload
o sea, el menor ancho de banda posible para utilizar. Entonces, cuando yo vaya a comparar esos productos que me permiten hacer esa compresión, esta es una de las cuestiones que yo puedo llegar a estar midiendo, que es la utilización del ancho de banda. A ver, que no quiere decir que esto sea la Biblia o el calefón. Esto es un estándar con una propuesta que de alguna manera cierra desde la especificación hasta la evaluación. En el medio de todo eso existen un modelo de calidad, existen las características, las subcaracterísticas, los atributos, las métricas, la función de medición, y después también una propuesta es decir cómo vamos a abordar esa medición. Siempre una norma justamente propone, a través de buenas prácticas y el uso en la industria, de estas cuestiones. Ahora, si yo vi ancho de banda, que creo que lo tengo que medir desde otra manera, porque para mi función, para mi uso, para mi objetivo real, lo tengo que medir de otra forma, es totalmente válido medirlo de otra forma, pero siempre y cuando yo lo pueda definir y luego lo use de la misma manera para cada una de las cosas que yo estoy evaluando. Bueno, ejemplo de métricas es lo que estuvimos viendo hasta recién, yo se lo mostré en la otra tabla. Básicamente cuando se define una métrica se define justamente la característica, la subcaracterística, el atributo que voy a medir, el nombre de la métrica, el objetivo que tiene la métrica, que es lo que veíamos antes ahí en la descripción, el método de aplicación, por ejemplo, contar el número de operaciones ilegales detectadas en comparación con el número de operaciones ilegales permitidas en la especificación. ¿Está? Es decir, bueno, a ver, yo voy a permitir que, no sé, operaciones ilegales, no sé, que pongan mal la contraseña. Entonces decir, bueno, a ver, si ponen mal 2 veces la contraseña, bloqueo y bueno, luego, no sé, reinicio el sistema en 30 minutos o aviso o hago tal cuestión. Está entonces el número de operaciones ilegales detectadas sobre las operaciones ilegales permitidas. ¿Está? Entonces esa es una métrica. Lo que yo les comentaba anteriormente. ¿Cómo interpreto yo la métrica? En este caso, cuando es un cociente, generalmente lo más cercano a 0 es lo mejor. ¿Está? Bueno, acá tengo una métrica indirecta, que lo que hace esta métrica indirecta es básicamente pasarlo a porcentaje. Está simple, pero bueno, o sea, lo pasa eso a un determinado porcentaje. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces es mucho más fácil interpretar una métrica que te diga el tanto por ciento de este atributo se está cumpliendo para este producto, el tanto por ciento para este y el tanto por ciento para este. Generalmente son cuestiones que son más comprensibles para la mayoría de las personas. Y la interpretación, es lo que yo le decía antes, ¿está? Lo más cerca del 100% es lo mejor, ¿está? Entonces, X, ¿está? Si es igual o menor a 0, o sea, va a estar entre el 0 y el 100%. Lo más cercano al 100% es lo mejor. Yo acá puedo definir un criterio de aceptación que diga que yo voy a aceptar lo que esté entre el 70 y el 85%. El resto lo descarto. O sea, no voy a querer un producto de software que para medir, para lo que es la parte de seguridad, acceso autorizado, no tenga menos del 70%, que esté entre el 70 y el 85%. O más del 70%. Esto es lo que veíamos antes de lo que era métrica directa y lo que era métrica indirecta, lo que veíamos en el cuadro de Excel, cuando justamente esta métrica indirecta va a depender del valor de otra métrica directa.
El tema de la escala de la métrica es otro parámetro importante, simplemente para saber justamente qué es lo que estamos midiendo y de qué manera lo vamos a estar midiendo. Si es nominal, si es ordinal, restringida, ordinal no restringida, si va a ser un intervalo, si va a ser una proporción, si va a ser absoluta, o sea, si va a ser 1, 2, 3, 4, 0,5, 0,8, si va a ser una proporción, si va a ser entre tanto y tanto. Esto es una cuestión que también hay que definir cuál va a ser la escala en la cual nosotros, en qué campo vamos a estar trabajando de escalas para poder interpretar esas métricas. Es como la unidad de medida también. Eso da a aquel que luego va a interpretar esos resultados saber de lo que se está hablando. ¿Está? Acá hay algunos conceptos relacionados a lo que es medida, medición y métrica. Una medida es un número o categoría que se le asigna a un atributo mediante una medición. O sea, una medida es el número. 30 kilos, 50 kilos, 1,80 m, 1,55 m, 10%, 20%. La medición es la actividad que yo llevo adelante para poder obtener la medida. ¿Está? Como veíamos antes, ¿cómo voy a obtener yo la medida de mi ancho de banda? ¿Cómo voy a obtener yo la medida de las funcionalidades que están implementadas? A través de una medición. Y la métrica utiliza un método de medición definida y una escala de medición. Eso es lo que define básicamente cada una de las distintas normas que están definidas en ISO, lo que se entiende sobre lo que es una medida, lo que es la medición y lo que es la métrica. Porque muchas veces se confunden estos términos entre medida, medición y métrica. ¿Está? La métrica justamente es el método de medición. La medición es la función que yo voy a utilizar para obtener ¿qué? Para obtener la medida. Métrica, medición y medida. O sea, lo miramos desde lo puntual hacia lo general, la medida la obtengo a través de una función de medición y esa función de medición es la que voy a tener definida en mi métrica. Yo para poder medir esto voy a utilizar una función de medición. Eso, digamos, porque muchas veces esto se utilizan a veces de alguna manera como el concepto de sistema y software. Muchas veces lo que es una medida se la confunde con una métrica. Y son cosas distintas. O sea, una medida es algo que yo saco, que yo obtengo y pertenece a un determinado atributo. Ahora, mi métrica, mi función de medición para obtener el peso de una persona va a ser que fulano de tal se pare arriba de la balanza, mirar en cuánto marca, si es digital, en cuánto marca digital y tomar el registro. O mirar a dónde para la flecha y registrar el número donde quedó parada la flecha, donde quedó el reloj digital estable. Y la medida va a ser el peso. 58, 60, 108, 200, lo que yo esté pesando en ese momento. Esto es lo que yo les comentaba anteriormente, que las métricas no pueden interpretarse por sí solas, sino que necesitamos indicadores. El indicador va a depender justamente cuán grande sea lo que nosotros queremos medir. Vuelvo al ejemplo médico, del examen médico. Está el peso por un lado, el colesterol por el otro, los triglicéridos por el otro y, no sé, la glucosa por el otro, son métricas que están buenas, que yo puedo obtener una medida. Ahora, tal vez por sí solas y así desparramadas no me sirvan para nada. Entonces voy a necesitar algo
que aglutine todo eso y que me permita generar lo que se denomina un indicador. A ver, un indicador, cuando justamente hablamos de un indicador climatológico, está compuesto, a ver, el indicador que mide, no sé, el calentamiento global. Es alimentado por un montón de métricas que están tomando en distintos lugares del mundo, distintos parámetros del clima, para luego armar ese indicador global que me dice cómo va el calentamiento global o cuál es el número que me indica cuán crítico es el deshielo de los glaciares. No sé, o sea, estos indicadores son contenedores que justamente se van alimentando de distintas métricas y luego ese indicador sí me permite poder sacar alguna conclusión o algún resultado. Un indicador, justamente, para yo definir un indicador voy a tener que tener un método de cálculo. Por eso es tan importante definir las escalas también en las métricas, porque yo no puedo mezclar porcentajes con proporciones, con valores nominales. Eso está claro. Además, tengo que también definir un modelo de criterios de decisión, justamente para poder después tomar algún tipo de decisión al respecto. Así como vimos que teníamos métricas directas e indirectas, también tenemos indicadores de dos tipos, indicadores elementales e indicadores globales. Como ustedes ya se imaginarán, el indicador elemental, por ejemplo, para la proporción de funciones adecuadas, por ejemplo, el modelo del indicador que yo voy a armar para mi proporción de funciones que son adecuadas para mi producto de software, va a ser aceptado si justamente las funciones adecuadas son mayor o igual a 0,51. ¿Está? Y no lo voy a aceptar a mi indicador si es menor a 0,5. ¿Está? De alguna manera yo acá construyo un modelo de indicador elemental para poder tomar algún tipo de decisiones. Traducido al castellano, esto quiere decir que va a ser insatisfactorio si está entre 0 y 0,5 y va a ser satisfactorio si está entre 0,5 y 1. Por ejemplo, un indicador elemental parcial va a estar justamente compuesto por una serie de estos W, estos I, estos W que están aquí. Justamente, por ejemplo, esto dice que es esto por esto, más esto por esto. Donde yo defino que W es el peso asociado al atributo y el IE es el indicador elemental asociado al atributo. Entonces, el indicador elemental son la proporción de funciones adecuadas, que va a ser un determinado número. ¿Está? Ahora bien, el peso que yo le voy a dar a ese atributo va a tener que ver, ¿se acuerdan cuando nosotros decimos que cuando armamos nuestro modelo de calidad, seguramente va a haber cosas que son más críticas que otras, van a ser cosas que van a estar más priorizadas? Por ejemplo, para un determinado producto de software, el tema de la seguridad seguramente va a ser súper prioritario. ¿Está? Mis cuestiones que tengan que ver con mis atributos que estén asociados a las características y subcaracterísticas de calidad asociadas a la seguridad van a estar en el nivel 0 de prioridad y de criticidad. Luego tal vez, por darles un ejemplo, va a venir a lo mejor el tiempo de respuestas y luego va a venir tal vez el tema de las proporciones de funciones adecuadas. Entonces, determinar qué peso le voy a dar yo. Entonces, a mi indicador elemental le voy a dar el peso de seguridad, le voy a dar el peso 0,5.
Al que tiene que ver con el tiempo de respuesta asociado al tiempo le voy a dar el 0,25 y al que tiene que ver con las funciones, las proporciones de función, le voy a dar el otro 0,25. Entonces distribuyo este peso en estos tres atributos que yo quiero medir. Entonces ahí voy a obtener justamente mi indicador global para lo que yo voy a estar midiendo. Cuando yo le asocio estos pesos y estoy sumando en esta ecuación, en esta función que yo estoy definiendo, en este modelo de indicador, estoy sumando los distintos indicadores elementales asociados a los pesos que yo le voy a dar. Y este peso va a tener que ver justamente, tal vez en un contexto de uso, mi producto de software va a tener crítica a determinadas cuestiones. A ver, si yo estoy en un área donde mi comunicación es crítica por los costos y por el poco acceso al ancho de banda, entonces la utilización de ancho de banda para ese producto de software en ese lugar va a ser crítico. Entonces tal vez va a estar en la primera posición y a lo mejor le voy a otorgar este peso con el que yo voy a multiplicar luego a mi indicador elemental, tal vez le asigne el 0,7 para multiplicarlo, porque es el más importante de todos. Eso es, de alguna manera, para luego, claro, ustedes dirán, bueno, a ver, yo tengo todo esto, tengo todo este modelo que sí es muy lindo, muy práctico. Ahora, ¿cómo mezclo yo todo esto para decir, bueno, a ver, me da 4 valores y yo con esto tengo que tomar una decisión? Es lo que veíamos, lo que yo le comentaba anteriormente. Todo esto tengo que subirlo y tengo que armar mis indicadores para poder tomar una decisión. Cualquier persona que tome una decisión, ya sea evaluando un producto de software o para comprar algo, lo va a hacer a través de un indicador que le diga justamente qué decisión tiene que tomar. No sé si quedó clara esta parte, porque por ahí venimos, parece, se empiezan a mezclar algunas cuestiones, pero la idea es ver a ver si les quedó claro este tema que venimos: características, subcaracterísticas, atributos, métricas, función de medición para obtener la medida de la métrica, y luego definir indicadores elementales e indicadores globales para justamente poder amalgamar todas estas medidas que nosotros tenemos y asignarle luego, a través de estas prioridades que nosotros tuvimos, asignarle de alguna manera el peso para luego poder tomar algún tipo de decisión. Y luego puedo pasar justamente a lo que es la definición de mi último indicador global, elemental global, que justamente puede llegar a ser la suma de mis indicadores elementales parciales que definimos anteriormente. O puede ser otra cuenta, aquí los suma y en función de eso pues son números que podemos sumar, o tal vez pueden ser porcentajes, o tal vez puedo hacer algún cociente para poder sacar a lo mejor otro porcentaje. Entonces esto va a depender también mucho de a lo que se quiere arribar. Esto es bastante, a ver, si ustedes esta parte de definición de los indicadores es un trabajo muy fino, es un trabajo, digamos, muy cauteloso, porque justamente después estos indicadores son los que nos van a dar los números para poder tomar alguna determinada decisión. Pero bueno, es importante poder llegar hasta esto, ¿está? Desde que definimos el modelo de calidad hasta llegar a nuestros tipos de indicadores. No quiere decir que todos los procesos de evaluación
sean de la misma manera y en todos intervengan absolutamente todos los elementos. ¿Está? Yo les estoy contando el todo. ¿Está? Por supuesto que tal vez para determinadas cuestiones a lo mejor no es necesario hilar tan fino o no es necesario hacer grandes desarrollos con respecto a los indicadores, o sí. Lo que yo les estoy contando, digamos, el cuento completo de cómo arrancamos de definir ese modelo de calidad hasta llegar a un indicador que nos permita decir, ah, mira, este me dio entre tanto y tanto, este entre tanto y tanto, este entre tanto y tanto. Bueno, según mi modelo de indicador global, yo lo voy a estar definiendo y según mi criterio de aceptación voy a aceptar este, porque es el número que está entre tanto y tanto. Aquí hay un ejemplo del indicador, por ejemplo, de la proporción de funciones adecuadas. Mi modelo de indicador, como habíamos visto antes, cuándo va a ser aceptado, cuándo va a ser satisfactorio, cuándo va a ser insatisfactorio, donde mi indicador elemental parcial van a ser los pesos que yo le voy a definir para cada indicador elemental, el peso y el indicador que yo voy a tener aquí, y luego la sumatoria de cada uno de estos indicadores elementales parciales para armar lo que es el indicador elemental global, en el cual yo supuestamente, una vez que llegue a este número, voy a poder tomar una determinada decisión. O solamente a lo mejor teniendo mi indicador elemental parcial, de lo que yo estoy midiendo de cada uno de mis productos, seguramente a lo mejor para lo que yo necesito ya me sirve para tomar una determinada decisión. El grado en el cual esto se va a ir trabajando, es más, puede haber también sumatorias o cuentas que se puedan hacer entre distintos indicadores elementales globales que yo tenga definidos. Esto, digamos, les vuelvo a repetir, este trabajo con indicadores es más, pertenece a una disciplina más del management y hay toda una teoría desarrollada de cómo elaborar indicadores que sean sólidos y que representen realmente el contexto y el ámbito donde nosotros lo queremos reflejar. Entonces, digamos, pero bueno, yo se los quiero traer porque creo que es una parte importante y bueno, es hasta dónde se debería llegar para poder tomar alguna definición. Los criterios de decisión tienen que ver de alguna manera con lo que yo ya les venía comentando. Esto lo podemos tomar ya sea a través de una métrica, yo esté midiendo y decir, bueno, si está entre tanto y tanto, lo acepto, si es menos de esto no lo acepto, y si está entre este valor y este valor, y 2 de cada 3 me dan ese valor, vuelvo a evaluar. Entonces es un criterio de decisión, ¿está? O simplemente puede ser aceptar o no aceptar. Decía, a ver, si no está el 100% de las funcionalidades implementadas, no acepto. No lo acepto hasta que no esté el 100% de las funcionalidades implementadas. Sí, bueno, a ver, si estamos entre el 65 y el 85% de las funcionalidades implementadas, aceptamos, pero ponemos una determinada condición. Esa es la idea de justamente poner criterios de decisión. ¿Para qué? Para que cuando comparemos, estemos comparando siempre de la misma manera. ¿Está? Cuando nosotros estamos midiendo, vamos a hacer métricas y vamos a estar midiendo 3 tipos de productos para luego tomar una decisión, todos mis criterios, mis métricas, mis funciones de medición tienen que ser para los 3 casos exactamente de la misma manera. Este es un ejemplo, por ejemplo, un pequeño trabajo que se hizo para un sistema web de aportes sindicales.
Se desarrolla un modelo de calidad externo con subcaracterísticas a las necesidades planteadas. Y entonces, para medir y evaluar el modelo de calidad que se propone, se elaboran los atributos a medir, se definen las métricas directas e indirectas, se elaboran los indicadores elementales, los criterios de decisión y el indicador global. Este es un ejemplo para que ustedes lo tengan luego para poder verlo en el material que tienen ya en el campo. El modelo de calidad que se definió para este caso, que en realidad era una plataforma que iba a utilizar, digamos, un determinado sindicato para cobrarle la cuota a sus afiliados. Y había 3 alternativas, y bueno, de alguna manera había que tomar una decisión. Y el modelo de calidad que se desarrolló para este caso, las características que se seleccionaron fueron adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad, eficiencia de desempeño y mantenibilidad. Y bueno, se seleccionaron las características: comportamiento funcional, pertinencia funcional, fiabilidad, lo que era la parte de tolerancia a fallo, la usabilidad, lo que era aprendizaje y operatividad, eficiencia del desempeño, comportamiento temporal, y mantenibilidad, capacidad de ser modificado. Esto es lo que de alguna manera se logró a través del proceso de especificación de requisitos de calidad, llegar a este modelo de calidad que tiene 5 características y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subcaracterísticas. Por ejemplo, para la característica funcionalidad, adecuación funcional, funciones adecuadas. Y bueno, la métrica asociada es adecuación funcional, está el objetivo de la métrica, el método de aplicación, el número de funciones que son adecuadas justamente para realizar las tareas especificadas, comparada con el número de funciones evaluadas. Esta es la métrica, o sea, esta es la función de medición asociada a la métrica. La interpretación de la métrica, está lo más cercano a 1 es lo mejor. La métrica indirecta simplemente es pasar a porcentaje para lograr una mejor interpretación, como veíamos en el caso anterior, y justamente lo más cercano al 100% es lo mejor. Es una escala absoluta. El tipo de métrica es cantidad sobre cantidad, no hay otra, es una métrica directa. Los datos de entrada, especificaciones de requerimiento, los beneficiarios, en este caso eran los desarrolladores. Y para el indicador, de alguna manera también se definió que la aceptación es del 0,51 para arriba, del 0,5 para abajo no era aceptado, insatisfactorio entre 0 y 0,5, y entre 0,51 y 1 es satisfactorio. O sea que, por ejemplo, de las 3 plataformas que se evaluaron, una dio menos del 0,5 en esta, entonces directamente se le pone un insatisfactorio en este atributo que se está midiendo. ¿Está? Entonces, ahí ya tiene como, digamos, como un semáforo en rojo en ese. Y luego a lo mejor se puede definir un indicador que sume los semáforos rojos. Y bueno, y si la cantidad de semáforos rojos supera el tanto por ciento, directamente esa plataforma queda descartada. Esto es lo que yo le quiero decir, que luego cuando se empiezan a armar los indicadores, y por eso que, digamos, después puede ser tan versátil como uno lo quiere hacer, y sobre todo con la aplicabilidad que pueda llegar a tener. Esto es lo que vimos con respecto a lo que es la parte de justamente empezar a asociarle, tal vez soy medio reiterativo con esto, pero quiero que les quede por lo menos el esquema de cómo venimos de la especificación,
lograr nuestro modelito de calidad, como veíamos para este caso. Llegamos a especificar este modelo de calidad. Luego este modelo de calidad fuimos capaces de asociarle los atributos y las métricas, la función de medición, cómo vamos a implementar la métrica, cómo la vamos a interpretar, cómo armamos un indicador luego con esto. Aquí solamente vimos hasta el indicador elemental, luego hay que pasar a lo que es el indicador global, pero de alguna manera, o sea, que quede claro cómo se implementa toda esta metodología para lograr justamente llegar a poder implementar una evaluación. Lo que vamos a una vez que nosotros logramos definir todo esto, vamos a ejecutar nuestro proceso de evaluación. También el proceso de evaluación nos va a dar información y seguramente a lo mejor nos terminamos dando cuenta de que una determinada función de medición es compleja llevarla a cabo. Entonces seguramente voy a cambiar para esa métrica mi función de medición. ¿Está? Entonces eso también es importante, porque muchas veces uno tal vez desde la teoría o desde otras prácticas que viene implementando, dice, tú puedes ser útil para este determinado campo, y resulta que cuando yo quiero medir la utilización del ancho de banda, me es imposible poderlo hacer en el lugar donde estoy. Entonces voy a tener que medir tal vez de otra manera, ¿está? O sea, o tal vez hasta manualmente tomar mediciones para poder llegar o arribar a algún resultado de una medición concreta. Entonces, por eso también el proceso de evaluación, de alguna manera, retroalimenta todo lo que vinimos hablando anteriormente. Básicamente, lo que propone ISO 25040, a través de ISO 25041 y 25042, es justamente este proceso de evaluación, donde en estos 5 grandes módulos, lo que pretende la norma es que justamente se establezcan los requisitos de la evaluación, especificar la evaluación, diseñar la evaluación, ejecutar la evaluación y concluir la evaluación. Estos son los 5 grandes módulos que propone el proceso para llevar adelante la evaluación. Cada uno, por ejemplo, establecer los requisitos de evaluación. Lo primero, lo principal, establecer el propósito de la evaluación. ¿Para qué yo voy a evaluar un determinado producto? Recuerden ustedes que nosotros vimos que podemos estar desde la perspectiva de alguien que quiere adquirir un software, o podemos estar desde la perspectiva de alguien que está desarrollando un software. Entonces el propósito de la evaluación va a cambiar. Obtener los requisitos de calidad del producto, el modelo de calidad. Identificar las partes del producto a incluir en la evaluación. Importantísimo. Puedo evaluar tal vez una plataforma donde, como les comentaba antes, esta plataforma para hacer los cobros de los aportes sindicales, donde se incluyeron la totalidad de las funcionalidades, que no eran muchas. Ahora hay software y productos, y ustedes conocen mucho más que yo de esto, que son muy complejos. Y así como no podemos evaluar todas las características y subcaracterísticas de calidad que se nos ocurran, muchas veces tampoco podemos evaluar un producto de software completo. Entonces es importante especificar en la evaluación qué partes de ese producto vamos a evaluar. Y definir el rigor de la evaluación. ¿Hasta cuándo vamos a evaluar? Se especifica en la evaluación, se seleccionan las medidas, los módulos de evaluación, que es lo que vinimos desarrollando en la clase de hoy. Se definen los criterios de decisión, lo que vimos hace un ratito, y definir los criterios de decisión para la evaluación. Diseñar la evaluación, se hace una planificación de cómo voy a implementar la evaluación, se ejecutan, o sea, cómo hago las mediciones.
Recuerdan que cuando nosotros hablamos de las métricas tienen una función de medición. Entonces, esa función de medición, por ejemplo, si A es la cantidad de funcionalidades no implementadas y B es la cantidad de funcionalidades requeridas, voy a tener que saber, o sea, justamente cuando yo voy a hacer esa medición, voy a tener que tener esos dos valores, voy a tener que tener el valor de la cantidad de funcionalidades que se requirieron y voy a tener que poder medir la cantidad de funcionalidades que realmente están implementadas. Aplicar los criterios de decisión a la medida y luego aplicar los criterios de decisión a la evaluación, que lo podemos hacer a través de los indicadores que veíamos antes. Concluir la evaluación, revisar los resultados, crear el informe de evaluación, revisar la evaluación de la calidad y la retroalimentación a la organización y ejecutar la disposición de los datos de la evaluación. O sea, para cada una de estas cuestiones, después en la norma, esta está en español, creo, así que también la van a poder desglosar y desmenuzar bastante bien. Cada uno de estos 5 grandes subprocesos, o sea, cada una de estos 5, como les decía, cada uno de estos 5 subprocesos después también están totalmente detallados dentro de la norma. Por ejemplo, establecer los requerimientos de evaluación. Los propósitos de la evaluación: garantizar la calidad de los productos entregables, decidir cuándo liberar los productos, evaluar los efectos tanto positivos como negativos cuando sean utilizados, seleccionar el producto entre alternativas, comparar el producto con productos competitivos con el fin de utilizar un producto o sistema. Estos pueden ser algunos de los propósitos de la evaluación, no quiere decir que sean los únicos. La entidad objeto de la evaluación. Si voy a hacer un producto estático o un producto dinámico. Y esto va a tener que ver si estamos desde el punto de vista de los desarrolladores, de los adquirentes o de evaluadores independientes. Por eso le digo que en este caso la norma es bastante rica porque ofrece muchos elementos que de alguna manera ya están definidos, que yo siempre repito lo mismo, no quiere decir que sean los únicos, ¿está? Ni que esto sea la Biblia, ni tampoco el calefón, pero sí es un estándar que de alguna manera hay que verlo, y después por supuesto que se puede complementar y se puede modificar, pero por lo menos es bastante... Entonces, por ejemplo, si yo voy... de alguna manera, mi propósito de evaluación es decidir cuándo liberar un determinado producto. Entonces, voy a estar desde el rol del desarrollador y tal vez esté queriendo hacer una evaluación de productos intermedios y entregables para su revisión. ¿Está? Y después también, ¿esto qué es? Este producto estático, ¿qué voy a estar evaluando acá? ¿Qué tipo de calidad? Calidad interna. Y tal vez me interese también, antes de ponerlo en producción, evaluar un prototipo, algo que ya esté ejecutable. Entonces también voy a estar haciendo calidad externa. Entonces para esto, yo por supuesto ya definí mi modelo de calidad, tengo mis métricas, tengo todo definido. Entonces voy a estar parado desde acá. Acá voy a estar parado, desde este rol. ¿Por qué? Porque mi propósito es decidir cuándo voy a liberar un determinado producto. Establecer los requisitos de evaluación va a tener que ver con el propósito de la evaluación. En este caso, el rol del adquirente, y obtener los requisitos de calidad del producto de software. Para el caso de la adquisición del software, los requerimientos de la calidad del producto se definen a través de las medidas externas de calidad. Estas están planteadas para cada tipo de usuario. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, para establecer los requisitos de evaluación, para este caso,
que lo estoy planteando desde el rol del adquirente, va a ser un producto entregable para selección y aceptación. Este es el ejemplo que yo les di del caso del software para emergencias y urgencias médicas. Identificar las partes del producto a ser incluidas, sumamente importante, ¿está? Entonces acá yo voy a tener que seleccionar y decir cuáles de las partes del producto van a ser sometidas a evaluación. Las partes del producto, justamente, la rigurosidad de la evaluación. Por ejemplo, acá dice que se evaluarán aquellos productos de software cuyos oferentes hayan cumplido con los aspectos formales del pliego licitatorio. Esos productos se evaluarán siguiendo el procedimiento especificado, poder compararlos desde el punto de vista de los requisitos de la calidad externa del producto de software. Esos requisitos son los establecidos en el modelo de calidad. Para este caso que se desarrolló, esa fue la rigurosidad de la evaluación. La especificación de la evaluación. Bueno, para este caso se definieron 3 etapas. Selección de las medidas de calidad, o sea, lo que son los módulos de evaluación. ¿Está? Por ejemplo, para adaptación funcional, completitud funcional, ¿está? La medida que se toma justamente es la proporción de las funciones especificadas que se han implementado. ¿Cuál va a ser mi método de evaluación? Pruebas funcionales o de caja negra. O sea, voy a tratar de identificar, la proporción de funciones especificadas que se han implementado, que es el ejemplo que veníamos desarrollando antes. ¿Está? Las funcionalidades que fueron requeridas, ¿está? Y aquellas que fueron realmente implementadas. Entonces, por ejemplo, tengo mi característica, mi subcaracterística, la medida, que es la proporción de las funciones especificadas que se han implementado, y los criterios de decisión. La más cercana a 1, para este caso era lo mejor, digo que si está entre 0 y 0,3 es inaceptable, si está entre 0,3 y 0,5 es mínimamente aceptable, entre 0,5 y 0,8 es medianamente aceptable, y entre 0,8 y 1 es aceptable. Para estas características, subcaracterísticas y atributos que yo estoy midiendo. O sea, yo para cada uno de estos módulos de evaluación, yo voy a definir justamente mi criterio de decisión. Aquí se detalla todo lo que se lleva a cabo, el diseño de la evaluación. No se lo voy a leer porque está acá en este material, donde se desglosó el ejemplo, y también está explicado en la norma, de cómo se lleva a cabo. Las responsabilidades en lo que son las actividades de evaluación, está quiénes son los que van a intervenir, los usuarios que van a intervenir, los que van a hacer la toma de las mediciones, que puede ser gente interna de la organización o gente externa. Esto va a depender mucho también de lo que se esté llevando a cabo. Una cosa importante, el área y el entorno de la operación para la evaluación de la calidad. Por lo general, cuando yo estoy haciendo evaluación de calidad interna, generalmente va a ser propia de la misma organización que está desarrollando el software, o puede ser que si yo estoy haciendo evaluación externa a ese producto que ya está ejecutable, generalmente lo pueda ejecutar en distintos entornos que están fuera del ámbito del desarrollo, siempre por supuesto en un ambiente de prueba, pero a ese ejecutable tal vez ya lo pueda poner en contacto con algunos tipos de usuarios finales, o tal vez lo pueda proponer, no sé, le haga hacer automáticamente una rutina de transacciones para ver el tiempo de demora
en procesar X cantidad de registro, que es lo que a mí me interesa saber, no sé, para la lectura de, no sé, de un padrón de afiliados, o la inserción de afiliados por cápita. Entonces, sí, bueno, yo necesito insertar, no sé, 120.000 registros en un tiempo que no sea superior a los 5 segundos. Entonces eso va a ser lo que yo voy a estar midiendo en un ambiente de producción. ¿Por qué le digo esto? Porque para que justamente las evaluaciones sean objetivas y realmente los resultados sean cuantitativos y lo más objetivos posible, tengo que definir todo esto. Porque no puedo decir, mira, esto sí, esto lo probamos acá nomás en esta computadora, y el otro, bueno, hacerlo correr en el servidor y accederlo vía remota y fíjate, no, a ver, bueno, si el escenario va a ser tenerlo en el servidor y que todos los podamos acceder vía remota y ejecutamos la evaluación de esa forma, ese va a ser el entorno donde yo voy a estar haciendo mi evaluación. El diseño de la evaluación, por ejemplo, para la proporción de las funcionalidades especificadas. El método de evaluación va a ser justamente pruebas funcionales o de caja negra, y las pruebas se harán ejecutando el software perteneciente a las distintas ofertas realizadas, y los resultados se registrarán en una plantilla diseñada para tal fin. De alguna manera, esto es lo que se plantea como herramienta para este caso, para llegar a obtener esta medida. Presupuestos, bueno, hacer las mediciones. Una vez que justamente se aplican los métodos de medición, las herramientas, o sea, cómo voy a hacer mi medición para obtener los resultados, para cada característica, subcaracterística y métrica, voy a obtener un valor de la medida. Está, por ejemplo, para el producto de software 1 se obtuvo que para la parte de cobertura funcional un 0,7, para la parte de portabilidad un 0,7. Para el producto 2 se obtuvo un 0,5 para cobertura funcional y un 0,8 para lo que era la facilidad de instalación. Luego aplicamos el criterio de decisión para esas métricas. Entonces, es lo que yo siempre les digo, una vez que se define todo esto, luego se aplica repetitivamente para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, para lo que era la parte de completitud funcional, para el producto de software 1 se obtuvo que es medianamente aceptable, para el producto 2 que es mínimamente aceptable, para lo que es capacidad de instalación, medianamente aceptable para el producto 1 y para el producto 2 es aceptable. Se revisan los resultados de la evaluación, se crea el informe de evaluación, luego con esto, por supuesto, se elaboran los distintos indicadores. Lo que vamos a obtener acá es simplemente estos valores para las métricas, que les vuelvo a repetir. En este caso particular, varias de las decisiones se tomaron directamente a través del análisis de las métricas. No, creo que se construyeron 1 o 2 indicadores para algunas de las cuestiones que había más duda, y bueno, y sobre todo el indicador juega mucho cuando se le quiere asignar un peso diferente a una cuestión de no tomar una decisión lineal, digamos. Entonces, la gente propia del centro de cómputos, digamos, para todo lo que era la parte de mantenibilidad y instalación y portabilidad del producto, definió ponerle pesos distintos, y en función de eso ahí se armó un indicador para esa parte. Por eso le digo que es, digamos, es bastante variable, digamos, para poder llegar a una decisión, digamos. No todos los casos son iguales, se comportan de la misma manera. Revisar la evaluación, realizar la disposición.
por lo general, esto es un informe que se hace ad hoc, donde bueno, se desarrolla todo esto, se hace un informe completo. Les vuelvo a repetir, por eso desde la especificación hasta la evaluación, de alguna manera, todo este esquema de normas te permite llevar un hilo conductor. Una de las cosas importantes que plantea la norma, y que antes de que exista ISO 25000 muchas veces era bastante complejo llevarlo a cabo, que era justamente la trazabilidad de cada uno de los requisitos que yo voy a evaluar. Desde el momento que se definen, cada uno de los requisitos quedan de alguna manera atados a los stakeholders que los generaron. A esto después, esta característica, subcaracterística, atributo, métrica, función de medición, se ejecuta la evaluación y de alguna manera ese resultado queda trazado a ese grupo también de stakeholders o de usuarios que generaron o que tenían esa inquietud o esa necesidad de calidad. Entonces esto es sumamente importante porque todo este esquema de normas, esta familia de normas, este sistema de normas, justamente permite que quede todo encapsulado de alguna manera y poder tener toda una trazabilidad desde que se especifica hasta la conclusión que se llega al trabajo, en el trabajo de evaluación. Como para ir cerrando, la familia de normas, como le decía antes, este marco de trabajo que se propone, como veíamos al principio, donde tenemos la parte de especificación, que es uno de los pilares, la parte de evaluación de la calidad, que es lo que acabamos de terminar de ver, donde juega un rol central lo que es la división del modelo de calidad, ya sea para software o para datos, proveyendo también todo lo que es la parte de medición, o sea, poder proveer a estas especificaciones que yo tengo acá, poder proveerle las métricas, ya sea a través de lo que se propone acá o de alguna manera desarrollar métricas nuevas. Bueno, todo lo que es la primera parte del modelo es lo que tiene que ver con la división de la gestión, definición de términos y demás cuestiones. De alguna manera la idea tanto de las dos clases anteriores como esta es que justamente a la hora de evaluar ya sea la calidad interna, la calidad externa o la calidad en el uso de un determinado producto de software, la idea es que a ustedes les quede este esquema, que puedan definir un modelo de calidad, que a ese modelo de calidad le puedan asociar los atributos, las métricas y las funciones de medición, para que luego esto, a través de un determinado método, pueda ser evaluado y se puedan tomar determinadas conclusiones, siempre tomando en cuenta la perspectiva donde estamos ubicados, ya sea del lado de los desarrolladores, del lado de alguien que quiere adquirir o de alguien que solamente quiere evaluar una determinada plataforma para sacar algún tipo de conclusión. Siempre teniendo en cuenta este modelo de calidad. A ver, así no se utilice este esquema de normas y ustedes me digan, mirá, está todo bien, está todo bárbaro esto, pero a mí la verdad que me gustaría definir características y subcaracterísticas que tal vez no estén acá, está bárbaro. Lo que yo les quería presentar y que me parece muy rico de la norma es justamente toda esta asociación que nos permite de alguna manera arrancar el proceso de especificación, poder armar un modelo de calidad, asociarle las métricas, asociarle las funciones de medición, a eso lo podemos escalar hasta los indicadores y luego ejecutar la evaluación y sacar una determinada conclusión. Eso me pareció, nos parece, digamos, cuando empezamos a plantear todo este esquema,
y justamente era sumamente importante que ustedes pudieran, o sea, acceder a todo este material y que les quede de alguna manera este concepto de la especificación de los requisitos de calidad, más allá de lo que son todas las cuestiones funcionales para un determinado producto de software. Que existe todo esto, nosotros lo vimos muy rápidamente, pero la idea es de que es una parte importante dentro de lo que es la parte de calidad de software. Luego Claudio la clase que viene va a hablar de lo que es la parte de calidad de datos, que creemos que también que es un área muy importante para desarrollar. Y luego vamos a ver lo que es la parte de calidad de procesos también. Como veíamos anteriormente, proceso, producto y uso. Y dentro de lo que es la parte de producto, lo que era la calidad interna y la calidad externa. Bueno, aquí están algunas referencias. Creo que está todo subido en el campus, el tema del material. No sé si alguna duda, supongo que muchas, o bueno, algún comentario, algo que no les haya quedado lo suficientemente claro, o sea, como para que lo podamos repasar, lo podamos ver.